Hola chicos, estudiantes del Liceo de la UNITA de Chía. Hoy vamos a ver otro tema de la semántica, referencia e inferencia por contexto. Vamos primero a ver qué es referencia. Referencia es un acto por un comunicante que envía un mensaje, ya sea hablado, escrito o mediante otros signos lingüísticos, para identificar algo. En otras palabras, lo que ya está escrito. Es decir, esto de referencia es cuando uno consulta alguna palabra, algún término en los diccionarios, enciclopedias, en libros, etcétera. O sea, ya está escrito. Por ejemplo, tenemos nogal. Vamos y consultamos en el diccionario. Nos dice M de masculino, árbol, jungladáceo, de hojas compuestas, flores blanquecinos y frutos comestibles ricos en aceite, la nuez. Entonces, esto ya está escrito en un diccionario. Y se llama referencia, porque ya está escrito en los libros, en los textos, enciclopedias, etc. Inferencia. ¿Qué será inferencia? Es un acto que realiza el receptor del mensaje, oyente o lector, para interpretar correctamente la referencia. O sea, en este caso es lo que vemos o encontramos algunas palabras que no conocemos, pero la deducimos a un significado, sin investigar, sin saber lo que es, pero la deducimos, deducimos ese significado de esa palabra que desconocemos. Es aplicable cuando nos encontramos con una o varias palabras desconocidas dentro de un texto. Para ello, aplicamos la inferencia para entender dichas palabras. Lo que le estaba comentando. Entonces, encontramos en un texto palabras que desconocemos. Sin necesidad de buscar un diccionario, eh, deducimos o inferenciamos qué significa esa palabra. Dice, el burro Pascual había dejado de pacer y ahora tenía la mirada perdida en la lejanía. Esta palabra en rojo, muchos no las conocemos. Pacer, ¿qué será pacer? Si leemos todo el texto, vamos a inferir qué significa pacer. El burro Pascual había dejado de pacer y ahora tenía la mirada perdida en la lejanía. Esto nos quiere decir que el burro Pascual había dejado de comer, de pastear, y ahora tenía la mirada perdida. Solo con leyendo la oración o una parte del texto podemos conocer qué significa esa palabra. Esto nos sirve mucho en las evaluaciones, cuando nos toca leer textos amplios y nos dan unas palabras que no conocemos. Entonces esto es inferir. Pasos para realizar una inferencia por contexto. Entonces vamos a hacer unos pasos. Entonces, primero que todo, leer el texto. 2. Subraya la palabra desconocida. Bueno, nos dan aquí, los coches no volaban, pero podían levitar hasta 2 metros del suelo. ¿Cuál palabra no conocemos? Levitar. La subrayamos. Cuando estemos leyendo un texto que no conocemos una palabra, la subrayamos. Determina considerando sus características, su estructura y determinantes si es un sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc. Entonces, levitar. Levitar, como termina en ar, es un verbo. Entonces ya sabemos que es un verbo. 4. Aislar la palabra tratando de entenderla. Entonces sacamos la palabra, estamos mirando qué significa levitar. 5. Relacionar la palabra con los componentes de la oración. Entonces, los coches no volaban, pero podían levitar hasta 2 metros del suelo. Entonces aquí dice, los coches no volaban, pero podían levitar hasta 2 metros del suelo.
Quiere decir que se podía alzar hasta 2 metros del suelo o elevar hasta 2 metros del suelo. Hasta 2 metros del suelo. Y con esta palabra volaban también. Les están dando una referencia sobre lo que es levitar. 6. Busca una palabra que la pueda reemplazar sin perder el contexto. Entonces, los coches no volaban, pero podían levitar hasta 2 metros del suelo. ¿Qué palabra podíamos haber leído y todo el texto? Podíamos cambiar levitar. Entonces, como dice, volaban hasta 2 metros del suelo, podíamos elevar. Los coches no volaban, pero podían elevar hasta 2 metros del suelo o subir hasta 2 metros del suelo. Mejor elevar hasta 2 metros del suelo. Revisa si el sentido de la oración no se ha perdido. Entonces aquí pues ya colocamos los coches no volaban, pero podían elevar hasta 2 metros del suelo y no está perdiendo el contexto. Entonces ya estamos conociendo qué es la palabra levitar. Determina el significado de la palabra. Entonces levitar, elevarse algo o alguien en un espacio. ¿Listos? Entonces ya podemos buscar el término o significado de alguna palabra que desconocemos sin necesidad de buscar textos o buscar los referentes en algún texto. Mira, aquí este carro está levitando, no está tocando el suelo. Entonces hemos terminado con referencia e inferencia por contexto. Sabemos cómo inferir un contexto. Entonces vamos con la guía. Bueno chicos, ya conociendo qué es inferir, vamos con la guía de trabajo. Entonces el hilo conductor, semántica, eje temático, referencia e inferencia por contexto. Objetivo, conocer cómo inferir o cómo referir o inferir el significado de la palabra por contexto. ¿Cómo puedes inferir el significado de la palabra por contexto? Entonces busca el significado de las siguientes palabras. Entonces vamos a consultar en el diccionario o en internet estas palabras. Infinito, padrón, palabra, taona, ukelele, unicornio. ¿Cuáles de las palabras anteriores no conocías? Entonces voy a escribir cuáles de las palabras no conocías. Dice, lee la siguiente biografía, pero antes comenta con tus compañeros, compañeras o compañeros. O bueno, en este caso puede comentar con sus familiares. Entonces aquí tenemos el texto, Marcela Paz. Nació el 29 de febrero de 1904 en la ciudad de Santiago, hija de don Francisco Uneus y doña Teresa Salas. Fue la segunda de 7 hermanos. Su verdadero nombre es Esther Uneus, pero como escritora usó varios seudónimos, ocupando el nombre de Marcela por la escritora francesa Marcella Auclair y Paz por el significado de dicha palabra. Entonces es el seudónimo Marcela Paz. Viajó por numerosos países, invitada por algunas instituciones dedicadas a la literatura juvenil, como por ejemplo al Catálogo Internacional de los Libros para Jóvenes, que es una fundación que se dedica a promover y difundir la literatura entre niños. Bueno, aquí tomado de W Letras de Chile. Punto D. Bueno, aquí otra vez nos dice consulta en el diccionario, bibliografía, catálogo y promover. ¿Ha leído alguna biografía antes? ¿De quién se trataba? Entonces, ¿qué biografía ha leído anteriormente? ¿Y de quién? ¿Cuál cree que es el significado de instituciones destacada en el texto? Entonces nos devolvemos. Viajó por numerosos países, invitada por algunas instituciones dedicadas a la literatura juvenil.
¿Qué puede ser instituciones leyendo toda esta frase como para inferir qué es instituciones? Viajó por numerosos países invitada por algunas instituciones, por algunos colegios, por algunas empresas dedicadas a la literatura juvenil, ¿cierto? Entonces ya inferimos qué es instituciones. Más que todo lo utilizan por colegios, por algunos colegios. ¿En qué se fijó para responder la pregunta anterior? La, subraya qué parte del texto te ayudaron a responder. Entonces, como aquí, entonces yo leí toda esta parte hasta acá y me ayudaron a responder qué es una institución. Es un colegio, los colegios. Entonces, todo esto lo vamos a subrayar, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿cómo podrías comprender el significado de la palabra promover sin consultar el vocabulario? Entonces ya vamos a mirar sin consultar qué es una fundación que se dedica a promover y difundir la literatura entre niños. ¿Qué podría ser? Que se dedica, que es una fundación que se dedica a promover y difundir la literatura entre niños. ¿Qué podría ser esa palabra? ¿Qué significará promover? Que es una fundación que se dedica a promover y difundir la literatura entre niños. La palabra es como impulsar y difundir, o sea, impulsar que lean la lectura, la literatura, que lean libros, que lean textos. Entonces, promover es impulsar. Eh, entonces, si decimos que impulsar, vamos a leer cómo se leería. Que es una fundación que se dedica a impulsar y difundir la literatura entre niños. Entonces, la palabra promover es impulsar. Entonces, ustedes, sin necesidad de mirar el diccionario, van a escribir la palabra, el significado de esa palabra, promover. Creo que aquí ya la tenemos en el diccionario, que consultamos aquí en el diccionario. Selecciona la respuesta correcta. Para inferir el significado de la palabra célebre, debes comprender el contexto que lo rodea, lo que estábamos hablando de inferir. Debe leer todo, o sea, la parte que rodea esta palabra célebre. Observa el siguiente esquema. El famoso libro Papelucho, la célebre obra, ha sido traducida a varios idiomas. Actualmente lleva innumerables publicaciones. La palabra célebre es, entonces el famoso libro, bueno, el famoso libro Papelucho, la célebre obra, ha sido traducida a varios idiomas, actualmente lleva innumerables publicaciones. Célebre puede ser, o sea, la destacada, la principal, la importante obra, la importante obra. Entonces la palabra célebre es que se manifiesta de algo. Famoso y conocido por sus características. Puede ser varias publicaciones. No. Título de una obra tampoco. Que se manifiesta de algo tampoco. Entonces, famosa, con lo que dije, la célebre, porque ya leyendo todo esto, la célebre obra ha sido traducida a varios idiomas. Actualmente lleva innumerables publicaciones. Entonces la conocida, la famosa, conocida por sus características. Entonces la respuesta es la B. ¿Listo? Inferir el significado de palabras por contexto es deducir el significado de la palabra desconocidas. Recuerda que yo había dicho en el tema anterior que era deducir.
brindar conocimientos, información precisa y objetiva, así como conceptos. Esto es referencia. Cambiar el significado de una palabra. Tampoco. Resumir en pocas palabras el concepto de una palabra. Tampoco. Entonces, ¿cuál sería? Deducir. Referir el significado de la palabra del contexto. Ya lo había dicho aquí arriba. Deducir el significado de la palabra desconocida. Brindar conocimiento de información precisas y objetivas, así como conceptos. La B. Entonces, vamos a profundizar. Entonces, se podría decir que inferir el significado por contexto es extraer el significado usando claves del texto. Como vimos ahí en el texto anterior, nos toca leer todo el texto para poder comprender esa palabra. De este modo es posible deducir el significado de las palabras desconocidas. Entonces aquí mire, aquí encontramos la palabra deducir que dijimos que era de inferir. Deducir el significado de las palabras desconocidas. Busca el significado de la palabra entrevista. Bueno, entonces aquí ya la vamos a buscar, la palabra entrevista. Lea la siguiente entrevista realizada por un periodista al actor Matthew Lewis, que interpreta a un personaje de la película de Harry Potter. ¿Qué significa para ti ser parte de esta historia? Se siente bien. Tomé el papel cuando tenía 11 años de edad. Lo he pasado muy bien y he disfrutado hacer las películas. ¿Qué nos puede adelantar respecto a lo que vamos a ver? ¿Va a ser como lo que leímos en las páginas del libro? Sí, suerte para nosotros que hemos tenido más tiempo para describir la mayor parte del libro. Por fortuna puedo decir que la película es muy cercana a lo que aparece en el libro. Bueno, aquí tiene una palabra en azul. Para ti, esta parte de la historia es mejor de Harry Potter. Pienso que sí, porque filmarla fue muy entretenido. Hubo mucho trabajo, hubo que hacer escenas de peleas, escenas muy intensas, muy dramáticas. Fue un gran desafío. ¿Qué te pasa al ver cómo reacciona la gente frente a la película y el fanatismo que despierta Harry Potter? Es muy bueno. Cuando hacemos una película, lo más importante es hacer que la gente entre en la historia y tratar de lograr emociones. Lo primero al hacer una película es que el público reaccione a un nivel emocional. Eso es brillante, significa que tu trabajo está bien. ¿Cuál es el mensaje que le darías al público chileno? Tenemos, las, tenemos los mejores fanáticos alrededor del mundo que nos apoyan cada año cuando se estrena una película. Básicamente, puedo decir que muchas gracias por el respaldo y espero que disfruten la película. Me lo he tomado del WW7L13 de 17 de noviembre del 2010. Es una entrevista grabada. Bueno, escriba con tus propias palabras lo que quiere significar cada término destacando el texto. Para la palabra adelantar significa, entonces ya sabemos inferir, vamos a inferir qué significa adelantar. Acá. Ya pues si no entiende podemos leer la respuesta para saber qué significa adelantar. Filmar, ¿qué significa? Aquí. Pienso que sí podría, bueno, aquí esta parte, filmaría, filmarla, lo mismo. Fanatismo, tenemos aquí fanatismo. Si es necesario leer la respuesta, la leemos para entender qué significa esa palabra. Apoyan, también. Escriba las pistas del texto que te ayudaron a inferir el significado de cada palabra. Entonces la palabra es conocida, inferí su significado a través de la siguiente pista. Entonces, adelantar. Entonces ustedes la subrayan
Vamos, la subrayan, esta parte. Bueno, subrayan esto, que eso fue lo que infirió para saber qué significa adelantar. Y lo escriben acá, ¿cierto? Filmar, lo mismo. Aquí puede ser, en esta parte. Y lo van a escribir ahí abajo. Lo mismo con fanatismo y apoyan. Escriba en cada recuadro la palabra que corresponda. Compara tus inferencias con los significados que aparecen en el diccionario. Dar ánimo y estimular con cariño. ¿Qué podría ser? Entonces, con lo que nos dan acá, podemos escribir el significado. Por ejemplo, aquí, dar ánimo y estimular con cariño. Apoyan. ¿Listo? Pasión y entusiasmo por algo o alguien. ¿Cuál sería? Fanatismo. ¿Cierto? Entonces las otras dos las van a hacer ustedes. Lee la siguiente entrevista que un niño de 11 años llamado Damon Weaver realizó para la televisión de Estados Unidos al presidente de ese país, Barack Obama. He oído que quiere hacer usted una declaración sobre educación. ¿Qué me puede contar? Cuando todos los jóvenes del país están volviendo al colegio, daré un discurso muy importante sobre cómo queremos mejorar el sistema educativo y por qué. Estas mejoras son importantes para nuestro país. Espero que todos la escuchen. Por todo el país se están recordando los fondos destinados al sistema educativo. ¿Cómo podemos mejorar la educación con tantos recortes de dinero? Intentamos aumentar la cantidad de dinero disponible para la educación. En términos de infraestructura, estamos construyendo nuevos colegios y mejorando edificios. También hemos dedicado mucho dinero para formar nuevos maestros, apoyándolos más. Creemos que es muy importante destinar más fondos para la educación, pero la plata no soluciona todo. Tenemos que mejorar cómo funcionan las escuelas. ¿Tiene el poder para mejorar la calidad de las comidas en los colegios? Estamos viendo si podemos al menos hacer la comida más sana. No queremos asegurar que la comida tenga buen sabor y que sea saludable. ¿Lo hostigaban mucho en el colegio? No, me amenazaban mucho, pues yo era bastante grande, pero a mi edad no me acosaban. Cuando entrevisté, el presidente se convirtió en mi amigo. ¿Le gustaría ser mi amigo? Totalmente. Gracias, chico. Excelente trabajo. Según el texto, ¿qué significa la palabra declaración? Encierra su respuesta. Entonces vamos, ya sabemos inferir. Vamos a mirar qué es declaración. Subraya el texto de las pistas que le ayudaron a inferir este significado. Recuerden entonces subrayar en la parte la oración donde nos habla declaración. Según el texto, ¿qué significa la palabra fondos? Encierra su respuesta. Lo mismo, entonces subraya el texto de la pista que le ayudaron a inferir este significado. Recuerde que inferir es deducir qué significa esa palabra desconocida. Según el, según el texto, ¿qué significa la palabra infraestructura? Lo mismo vamos a realizarlo. ¿Qué significa la palabra hostigaban? Ahora vamos con un juego de palabras. Este cocinero ha escondido un ingrediente secreto entre los demás ingredientes de sus deliciosos quequitos. Ordena las letras para escribir cada ingrediente y descubre el ingrediente secreto con las letras que sobran. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, abrir
Na. Sobra la C. La C. Sí, la C. A. Su. Car. Azúcar. Sobra una A. Entonces, la A, la C, la A. Limón. Sobra la N. Entonces va can. Vos. Sobra la E. Entonces, cane. Man. De. Qui. Ya. Sobra una L. Entonces, canel. Le. Va. Du. Bra. Sobra una A. Entonces, canela. Entonces, el ingrediente secreto es la canela. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a terminar algunos puntos de la guía con colorcitos, bien presentada esa guía, apuntes de la explicación, entregar puntualmente, con colorcitos, bien bonito, y hasta la próxima. Muchas gracias.